Bien. Bueno, me imagino que ya estamos presentando. Así que, hola a todos. Gracias por unirse al webinar de hoy. Vamos a esperar 1 o 2 minutos mientras terminan de ingresar los asistentes. Y podemos ir viendo cómo se van sumando los usuarios de Propitech. Hola Beatriz. Bien. Bueno, en honor al tiempo, vamos a dar inicio a este webinar. Buenas tardes a todos. Le doy la más cálida bienvenida a este webinar de análisis de venta habitacional la región metropolitana, organizado por Propitech en colaboración con Transa. Antes que todo, me gustaría contarle un poco como la razón de por qué organizamos estos eventos, dado que el propósito de Propitech siempre ha sido entregar información inmobiliaria al alcance de todos. Hacer este tipo de eventos está completamente alineado con esa misión. Es por eso que además de entregar herramientas que disponibilizan una gran cantidad de información de valor del mercado inmobiliario, nos preocupamos de entregar información actualizada de la mano de expertos. En el caso de hoy, estaremos analizando las ventas reales y actualizadas al primer trimestre 2024, con datos del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, enfocadas en la región metropolitana, donde vamos a profundizar en distintos sectores y tipos de propiedades. Nos iremos deteniendo en los puntos más relevantes y dejaremos un espacio al final para ir respondiendo todas las preguntas que ustedes tengan. Así que los dejo a todos invitados para que puedan ir haciéndolas en ese lugar que está abajo, donde sale preguntas y respuestas, ahí para que las tomemos al final del webinar. Ahora también cierta información importante para los que se queden hasta el final. Vamos a rifar 2 packs de 3 tasaciones que se las vamos a cargar ahí en sus cuentas, así que todos invitadísimos a quedarse hasta el final del evento. Bueno, antes de comenzar me presento, yo soy Felipe Respaldiza, soy el CEO de Propitech y conmigo se encuentra Esteban Jara, jefe de la unidad de estudio inmobiliario de Transa, y René Rebolledo, analista de la unidad de estudio. ¿Cómo están? Hola Felipe, hola René, ¿todo bien? Hola, hola, ¿qué tal? Y ¿Todo bien? se siguen uniendo harto. Que bueno, ahí no sé si es que lo presenté bien, si es que le gustaría agregar algo. Sí, súper bien. Gracias Felipe por la oportunidad y como comentabas, y pues este webinar, la intención es ir mostrando información de mercado actualizada. Este es un upgrade que hicimos de un webinar hace poco que ahí complementamos información que teníamos hasta el cuarto trimestre del 2023 del conservador de bienes raíces y la oferta que siempre va un poquito más actualizada. Ahora que ya tenemos los datos del conservador, al ser el primer trimestre, súper bueno ahí compartirlo con los clientes, un poco mostrar cómo se viene el mercado durante este año. En cuanto a la presentación, súper bien. Nosotros somos de la unidad de estudio de Transa. Somos un equipo multidisciplinario. Bueno, yo soy arquitecto, René arquitecto, tenemos data scientist, tenemos data analyst, tenemos gente en terreno que está en los conservadores levantando información, digitadores, gente que está sacando los permisos de edificación en las municipalidades. Entonces, al final tenemos un equipo bien completo que nos permite ir entendiendo cómo se va moviendo este mercado que durante este último periodo ha tenido varios cambios desde que uno lo ha visto. Nosotros ya tenemos más experiencia, más de 10 años analizando los mercados. Como Transa, nuestro core son justamente las tasaciones de valorizar las propiedades y para eso es fundamental tener buenas fuentes de información, fuentes de calidad que sean trazables para poder fundamentar un buen valor de mercado. Y en eso hemos ido trabajando con Propitech justamente en realizar estos modelos de valorización que tomen toda esta data que ya está filtrada, que está complementada con otras bases, con otras fuentes de información, ya sea el Servicio de Puesto Interno, sea información del INE, que nos permiten un poco entender y un poco fundamentar los valores que entregamos tanto en Transa como en Propitech con estas herramientas que tú comentabas. Así que felices de ahí estar trabajando en conjunto. Oye, y por mi lado, antes de partir y para los que se unieron ahora, qué suerte lo del pack de tasaciones que se va a sortear al final, así que para que se vayan quedando. Y lo otro que es importante por la dinámica, no sé si han visto algún deporte en general.
Esteban es como este comentarista que va diciendo quién tiene la pelota y yo aparezco de repente y picoteo un poquitito más. Eh, Así que ahí la idea es que vayan entendiendo y disfrutando harto sobre cómo está el mercado inmobiliario. Sí, importante también estar ahí con, si tienen consultas, preguntas, te lo como ir pasando y revisando. Ojalá la vayan escribiendo en el chat o vayan comentando cuál es su apreciación, cómo ustedes están viendo el mercado, porque al final ese feedback es súper importante igual para nosotros. Si bien nosotros acá tenemos la fuente de información, generalmente aquí los corredores, la gente que está en el mercado, valorizando las propiedades también, ese feedback y su experiencia ahí en el terreno es súper importante. Así que ideal que nos vayan escribiendo sus comentarios, sus apreciaciones, bueno, y también las consultas que las iremos viendo ya al final del webinar. Bien, así que demos inicio a la presentación. Súper. Voy a compartirles pantalla. Debería estar ok ahí, ¿no? Ahí me Sí, comentan. todo muy bien. Súper. Como les comenté ahí en la presentación, aquí estamos haciendo como un upgrade de información que presentamos ya en el primer trimestre del año 2024 con respecto a los principales indicadores y a la oferta inmobiliaria, que me imagino que igual después le podemos compartir el link porque entiendo que eso que igual queda grabado y se sube después todo el material, tanto a la página de Propitech como en YouTube, creo. Así que ahí ideal que lo puedan también estar revisando. Y hoy día presentaremos puntualmente el cierre del primer trimestre del 2024 del mercado habitacional en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Por lo que pasando un poco al índice, veremos justamente el mercado de departamentos, tanto usados como nuevos, y el mercado de casas, tanto usados como nuevos, porque ahí un poco se entiende cómo cada mercado tiene su propio dinamismo y tiene sus propios valores en cuanto a zonas donde se ubica. En cuanto a las generalidades, el Conservador de Bienes Raíces Santiago se compone por 26 comunas del Gran Santiago, que va desde comunas del sector poniente, norte, oriente y suroriente de la capital. Son 26 comunas que componen casi el 40% de los registros del Gran Santiago. Y un poco para entender la evolución como ha ido en el tiempo, acá tenemos un gráfico que nos permite ir viendo la cantidad de transacciones que se inscriben tanto habitacionales como no habitacionales. Entonces, ¿qué nos dice esta lámina? Por ejemplo, que históricamente todas las transacciones habitacionales representan más del 90 o casi el 90% de las transacciones que se van registrando trimestralmente dentro de este conservador. Acá ya vemos cómo cerramos el primer semestre de este año, que fue un incremento importante en relación al mismo periodo del 2023. Y es relevante mostrar cómo después de esta fuerte caída que nosotros tuvimos post pandemia 2020, este rebote que obviamente post cuarentena, con esta caída que nosotros veníamos viendo del 2022 y 2023, ya por tercer trimestre consecutivo vemos que hay un incremento de registros de venta, tanto propiedades habitacionales como no habitacionales. Si bien esta es una súper buena noticia de que los dos últimos trimestres cerramos con números positivos, si uno se fija en el cuadro de más abajo acá, lamentablemente no fue suficiente para si uno lo cierra en el año, el 2023 no fuera mejor que el año 2022, que ya venía abajo. Pero vamos viendo que esto se está repuntando y esperemos que esto siga así durante el año. Y es súper interesante ver cómo en el último trimestre tenemos un máximo histórico porcentual, o sea, desde el 2019, de propiedades no habitacionales. Y que de hecho vienen también creciendo porcentualmente en lo que representan. Entonces da un poco ese segundo clic de que si bien el mercado habitacional está más estancado, quizás se está fortaleciendo otro tipo de mercado. Correcto. Aquí en la siguiente lámina voy a ver un poco esta misma evolución en el tiempo de las transacciones que se registran en el conservador, pero ya tomando en cuenta la participación entre propiedades nuevas y usadas. Aquí ya nos enfocamos netamente al mercado habitacional. Dejamos de lado este porcentaje que justamente veíamos en el no habitacional y nos enfocamos al mercado habitacional, que justamente, como veíamos, representa históricamente cerca del 90% de las transacciones. Entonces acá es importante ir viendo cómo el mercado de vivienda nueva, que fue bien golpeado post pandemia, si se fijan acá en los trimestres, tercer trimestre de 2021, el primero de 2022, vemos que casi llega a un 36%, cuando históricamente nosotros veíamos que las transacciones de vivienda nueva estaban cercanas al 50-49% pre-pandemia. Y ya hemos visto que durante este último año 2023 e inicio del 2024, este incremento, este registro de propiedades nuevas ha ido incrementándose. Obviamente que eso también va de la mano justamente con lo que estamos viendo, que
post pandemia quedaron muchas unidades con stock con entrega inmediata y que se ha ido de a poco moviendo e ingresando al mercado, por lo que esta alza como que responde un poco a eso. Claro, En- la alza antes de, ah, de pasar, también es importante, y ustedes como corredores lo deben ver, en el caso de las viviendas nuevas, uno lo ve uno ve en la calle, en el fondo, todos los beneficios hoy día que están poniendo las inmobiliarias para intentar de también deshacerse un poco de ese stock que va sobrando de la pandemia y que se ha arrastrado. Y es algo que un poco se ve cómo ha ido teniendo su efecto, que en el fondo también está ganando un poco más de terreno a niveles que habíamos visto anteriores. Sí. Importante igual recalcar acá que acá nosotros estamos viendo la totalidad del conservador, tanto viviendas de departamento como casas, porque ahí más adelante vamos a ver que si uno lo separa en estos dos Mm. mercados, que obviamente son mercados con personas como con el usuario final bien diferentes, eh, el comportamiento va a ser diferente justamente en esos dos mercados. Y ahora, justamente hablando de esa segmentación de mercado de casa y departamento, vamos viendo cómo se distribuye también en el tiempo la cantidad de ventas de casas, tanto nuevas como usadas en este caso. Como les digo, acá estamos viendo la globalidad del conservador de bienes raíces. Y esto ha sido parejo durante todo el tiempo. Acá no hay mucho movimiento más allá del volumen de transacciones que nosotros vemos trimestralmente. Como les decíamos, que igual volvemos a recalcar que es súper buena noticia que ya llevamos 3 semestres al alza con estos registros de ventas. El porcentaje de departamentos generalmente un 70% y el de casa un 30%. Y eso se va moviendo un poco hacia arriba y hacia abajo, pero generalmente el volumen se maneja así y también un poco conversa cuando uno ve las comunas que componen este conservador. Son comunas más que nada céntricas, donde el desarrollo se da más por densidad que por expansión. Entonces, todas estas comunas de casa o del mercado de casa queda generalmente se construye en comunas más periféricas. Estamos hablando de Maipú, Colina, Lampa, Puente Alto, etcétera. Entonces, por eso también la proporción, porque obviamente el volumen más grande de propiedades que se transan en la región metropolitana son departamentos. Y ahora, como cierre, ¿cómo cerró el primer trimestre del año 2024? Cerramos, si se fijan acá, en cuanto a cantidad de registros, con 13.276 ventas, tanto usadas como nuevas, con un aumento en comparación al primer trimestre del año 2023 con un 6,6%, que es súper positivo. Y obviamente las transacciones también, viendo el tema de la UF transada total, también experimentó un aumento positivo de un 2,8% con respecto al mismo periodo del 2023. Acá es importante mencionar que bueno, acá están las 26 comunas que componen este conservador, perdón. Aquí se puede ver un plano de cómo, como les comentaba yo, cómo se distribuían espacialmente, que es súper importante entender que al final este conservador en verdad representa la mayor parte de la región metropolitana, tanto desde el poniente, norte, oriente y suroriente. Y acá es interesante ver cómo ya el valor promedio, tomando estas 26 comunas y el valor promedio de venta de que se transó las propiedades, vemos un primer ajuste a la baja. Vemos que entre el primer periodo del 2024 y el primer periodo del 2023 ya vemos un ajuste de un menos 3,6% en cuanto al valor promedio. Ahora vámonos, ya visto esto macro, que al final son números que igual son importantes para entender si es que estamos vendiendo más o menos, cómo se comporta el ciclo inmobiliario, vamos a ver los departamentos. Y para esto vamos a hacer este mismo como gráfico entendiendo que los departamentos, esto es solo mercado de departamentos, se distribuye o cómo se ha ido evolucionando en cuanto a la participación de proyectos nuevos y usados. Y acá, a diferencia de lo que veíamos justamente en el primer gráfico global, acá claramente los departamentos en general, siempre, históricamente, la participación de nuevos ha sido mayor que la de usados. En todos los trimestres ingresan muchos proyectos nuevos, muchas unidades nuevas, cosa que, si bien acá vemos una pequeña baja que bajó el 50%, que generalmente representaba, o más del 50% las propiedades nuevas durante la pandemia, ya actualmente estamos retomando un poco esto y se han subido, esta participación ha ido escalando y dejando nuevamente el mercado de usado de departamentos en un segundo lugar. Ahora, si estos dos mercados, usados como nuevos, los separamos y vamos analizando un poco cómo se descomponen estos en rangos de valor UF, es bien interesante que si uno se fija en el mercado de propiedades usadas, generalmente la proporción entre propiedades que van hasta los 6.000 UF, acá tenemos rango de 1.000 a 2.000 UF, 2.000 a 3.000 UF, 3.000 a 6.000 UF. Esos rangos generalmente representan
casi el 80% de la torta trimestre a trimestre. Eso no ha variado mucho. Generalmente los usados se ha mantenido constante en el tiempo. Si bien acá vemos los más perjudicados que se podría ver en el mercado usado son justamente propiedades sobre 6.000 UF. Si se fijan, acá tenemos participaciones que superaban de repente el 10%. Actualmente estamos bajo el 10% en cuanto a 6.000 y a 9.000, y propiedades sobre 9.000 bajamos de casi un 10% a un 7%. Si bien todavía esta caída marginal, ya se va viendo como en el histórico como las propiedades más caras o de mayor valor han perdido mayor participación. Y eso también habla un poco de cómo está el mercado, también cómo está el tema de las aprobaciones bancarias, de tener un pie para esas propiedades. Y ahora si vemos esa misma como evolución en el tiempo en cuanto a los rangos de valor de las propiedades nuevas, aquí efectivamente aquí predominan las unidades que están bajo las 6.000 UF, dejando muy poca participación en las unidades más caras. Y es importante mencionar que aquí las propiedades más económicas igual pierden un poco de participación. Aquí el grueso está entre las propiedades de 2.000 a 6.000 UF, dejando las propiedades de menos de 2.000, que son más asociadas a subsidios, con una menor participación. No sé si se entiende bien la lámina. Ahí René me puede ahí a Sí, complementar si se entiende y está claro. sí, Ahora está un poquito para que la quedó lean. súper claro, por eso no comentaba, pero mientras tanto también mencionarles que, valga la redundancia, lo comentó Esteban, los datos del conservador también incluyen las propiedades que se venden con subsidio. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta porque de alguna manera mueven también los indicadores debido al gran volumen que tienen en algunas comunas. Perfecto, sí, efectivamente. Aquí se podría analizar y ahí podríamos de repente, si alguien necesita información, sacando este tipo de vivienda, no hay problema. Ahí justamente esto es un poco para entender el volumen y la cantidad de transacciones que se están inscribiendo trimestralmente en el conservador. Ahora, si queremos un poco analizar cómo ha ido evolucionando justamente estos ingresos de las propiedades, acá nosotros sacamos un índice en base a 100 que nos permite justamente a partir del primer trimestre del 2014 en adelante ir comparándonos cómo han ido ingresando la cantidad de unidades dentro del mercado. Entonces ahí uno puede entender evolutivamente si ha ido subiendo o bajando. Entonces acá viene interesante ver cómo estos gráficos a nivel de viviendas usadas y nuevas van como mostrando un patrón hasta el 2020, la pandemia, de cómo se comportaban el ingreso o las ventas de este tipo de propiedades. Generalmente las nuevas, acá es mucho más claro que hay un patrón cíclico que nosotros veíamos año tras año, donde los primeros trimestres generalmente iban generando mucha más venta de proyectos, y ya a partir del 2020 todo este escenario como inmobiliario que uno conocía, obviamente se desarmó un poquito. Acá es interesante ver cómo la unidad la vivienda usada de departamentos post pandemia, post las cuarentenas, aquí ya después del cuarto trimestre del 2020 hubo un incremento importante de venta, no así las propiedades nuevas. Obviamente se explica porque nosotros estuvimos parados todo ese año, casi 2020, volviendo al 2021 no había mucho proyecto terminado, sí, y tampoco mucha unidad para vender, entonces eso quedó ahí más estancado, y no así la vivienda de departamento nuevo, que efectivamente experimentó un efecto rebote, como se podría ver acá, que en el tiempo después del 2022 esto fue cayendo paulatinamente hasta el año 2023, que ya vemos que a partir del tercer trimestre, lo que llamamos el gráfico anterior, ya llevamos 3 semestres con 3 trimestres consecutivos con un alza importante en cuanto a las ventas. En cuanto al mercado de vivienda nueva, esta, si bien se ha mantenido bien estable en el tiempo, vemos que ya del 2022 en adelante la cantidad de unidades ha ido bajando, si bien acá hubo como una pequeña estabilidad, se podría decir, con unos incrementos positivos dentro de algunos trimestres. Ya recién ahora el primer trimestre vemos que las unidades nuevas están remontando. Y un poco lo que comentaba René antes, que hemos visto que, y lo que vemos y lo que escuchamos en las noticias de estos ofertones que están haciendo las inmobiliarias, que vemos descuento hasta un 30%, hay muchas facilidades de pago, te están entregando el pie con un crédito sin interés, la misma inmobiliaria. Entonces, eso está haciendo que nosotros ahora, recién el primer trimestre, estemos registrando toda esta operación y todos estos productos que están vendiendo. Si hacemos este mismo análisis, pero en cuanto al valor UF promedio que nosotros tuvimos desde el año 2014 en adelante, vemos que las unidades usadas sobre todo han mantenido una horizontalidad en el precio súper constante,
hasta el tema de la pandemia, que ahí hay una variación, y si se fijan, acá hay un aumento del valor de precio, que un poco conversa con el gráfico anterior que veíamos, que había un alza importante, había mucha demanda y mucho cierre de departamentos usados. Entonces, obviamente, al haber una demanda grande y también tener la oferta, ahí aprovecharon de que los precios subieron un poco, y esto, una vez que este efecto rebote terminó, empezó a bajar y se empezó a ajustar el valor a la baja. Y ya en 2023 este valor ha sido un poquito más estable, dando las primeras señales de que ya estos últimos trimestres el valor se ha ido ajustando a la baja. En cambio, si vemos cómo se ha comportado por el otro lado, el valor promedio UF de las propiedades nuevas, acá si uno sacara una línea de tendencia, generalmente acá tendríamos un alza constante hasta incluso el 2022, pasado pandemia. Como que acá se nota que el producto de vivienda nueva como que se resistió mucho más al cambio y a la baja de los precios, y cuando ya se dieron cuenta que en verdad tenían mucho stock acumulado y estábamos viendo que la inmobiliaria no podían cerrar los proyectos y no podían seguir invirtiendo en otro, y empezaron estas como promociones y descuentos. Acá ya nosotros desde el último trimestre del 2022 que vemos que el valor promedio de las unidades nuevas ha ido a la baja. Entonces aquí es como súper importante ir viendo que como estaban vendiendo menos, se tuvieron que ir este ajuste lo tuvieron que hacer mucho más rápido que el ajuste que estamos viendo nosotros recién en vivienda usada, que por la poca velocidad de venta que estamos teniendo en el mercado, se ha tenido que ir haciendo. Es súper interesante ver desde el primer trimestre, bueno, desde cuando empiezan a bajar los valores promedio UF en los departamentos nuevos, porque si uno compara con el anterior, uno ve que desde que bajan los valores promedio UF, las ventas de departamentos nuevos suben. No sé si Esteban puede ir un Sí. poco para atrás. Y se fijan ahí, levemente sube, levemente baja, y que ahí se ve esa relación en el fondo de que no, no hay suficiente poder adquisitivo hoy día para poder comprar el precio que tenían Mm, originalmente y se han ido ajustando tanto en estos como ofertones que comentaba Esteban, como en el valor promedio final mm. que tienen los departamentos. Sí, es súper interesante ir viendo cómo se va ajustando ahí dependiendo del mercado. Esto igual siempre hay que tener la salvedad que acá nosotros estamos viendo un promedio de todas estas 26 comunas del sector de la región metropolitana. Si uno quisiera verlo ya más a detalle comuna, ahí sería interesante también ir viendo, de repente hay más cuasística de cómo se ha ido comportando cierto tipo de propiedades, superficies, programas, etcétera. Y bueno, justamente si nosotros tomamos el top 10 de las comunas que más transó durante el primer trimestre del 2024, es súper interesante acá ver que en cuanto en las propiedades usadas, tenemos una variación positiva para todas las comunas. No hay ninguna comuna de estas top 10 que ha vendido más o que ha cerrado, que ha inscrito más propiedades en el conservador de departamentos usados. Ha tenido una variación siempre positiva. Es súper interesante. Si bien de repente esta variación no es tan importante en algunos mercados, pero en otros sí, cuando uno analiza el valor promedio de estas comunas, los departamentos que se han transado, acá ya vemos que en la mayoría o bajan o se mantiene el valor. Solamente tres comunas tienen un ticket un poquito más alto en comparación con el mismo periodo del 2023. Entonces eso ya te está hablando que si bien sabíamos que las propiedades usadas iban como un poco más estable su valor promedio en el gráfico anterior, en este índice, ya estamos viendo que hay algunas comunas, sobre todo como Las Condes, que son comunas que igual transan harta cantidad de productos, de unidades, ha subido su ticket de entrada en promedio en relación a un año. Así que es bien interesante, pero en la mayoría, como les digo, ya estamos viendo un ajuste o que se mantiene o baja este valor promedio. Y para entenderlo un poquito más espacialmente, Ah, que ah, uno que ah, es arquitecto, para entender un poco el mercado, voy a pasar a la siguiente ah, de plano, que un poco muestro lo mismo, pero también se muestra espacialmente cómo se distribuyen estas comunas. Acá, estas 10 comunas, si uno saca la participación que tienen dentro de todo el conservador de Santiago, representan el 80% de las transacciones. O sea que está todo el peso aquí. Si uno se fija, Santiago lleva el 25% de participación, lo sigue con 14 Las Condes. Y luego las comunas que lo siguen, ya incluso en el top 10 son 3% de participación, y ya las que siguen son un 2% de participación, es muy poco. Todo se concentra en Santiago, Las Condes y Ñuñoa, sí, como se ven acá en el mapa de calor. si se fijan bien y complementando la información, los puntos son las líneas de metro. Mm. Y si volvemos atrás, hay como dos comunas que tienen como dos momentos clave. Está Quilicura, que sube su cantidad de ventas casi al doble, pero que su valor también aumenta ligeramente, está prácticamente igual, de 1100 a 1200, y eso también involucra la llegada del metro y la línea 3. Y por el otro lado está Independencia, que también aumenta sus ventas al doble,
No es mucho en cantidad, pero es importante porcentualmente, pero que tuvo que ajustar un 10% su valor UF, que quedó penúltima, abajo, Independencia, que tuvo que ajustar un 10% su valor UF, en el fondo para volver a hacer y volver a participar también en el mercado. Pero lo de Quilicura es súper interesante porque habla también de cómo impacta el metro cuando llega de una forma súper directa, y que ahí se ve clarísimo cómo Mm. está. Así es. Y bueno, para rectificar acá estamos nosotros viendo en estas 10 comunas el 80% de las transacciones que se están generando. Entonces, es bien importante esto, vivienda usada, departamentos. Y acá también es clave cómo el metro igual sigue siendo un eje súper importante de un poco de dónde se van como conformando, dónde se van colocando los proyectos. Después, ahora cuando pasemos a los proyectos nuevos, vamos a ver un poquito más en detalle cómo justamente el metro es súper importante, sobre todo para este tipo de mercado de departamentos. Y en cuanto a la distribución de rango etario, acá, si uno se fija un poco en la evolución, acá en el primer gráfico tenemos la evolución en cuanto a el grupo etario y su participación en cuanto a todas las transacciones de manera anual. Entonces, si bien acá en el mercado de vivienda usados no se ha movido tanto como uno esperaría, acá el que sí como que ganó terreno y de manera bien importante son los compradores como inversionistas, las empresas que son que compran un poco para rentabilizar y tener proyectos de inversión de mercado de renta. Todo lo demás se ha mantenido bien constante. O sea, al final, si bien algunas participaciones han bajado, en general no se ve mucho cambio. Si bien acá también uno de los más perjudicados son los menores de 30 años, que vemos que si bien antes tenía una participación en años como el 2016 del 13%, actualmente están casi en un 7%. Entonces, obviamente, también esto va de la mano de que los jóvenes menores de 30 años tienen un menor aprobación del crédito bancario, tienen trabajos que están recién empezando, no tienen el pie para pagar el departamento. Entonces, justamente en estos tipos de mercado usados, este tipo de compradores es uno de los que se ve más perjudicados. Y si acá hacemos un zoom un poco a cómo se ha comportado acá el primer trimestre del 2024 en cuanto a los rangos de valor de las propiedades, es interesante ver que en este mercado de usados predominan o donde hay más transacciones durante este primer trimestre son en propiedades más económicas, de 1000 a 2000 UF, siendo las más perjudicadas, siendo los valores las ventas con valores mayores a 6000 UF, donde vemos que proporcionalmente son mucho más bajas que los otros, los mercados menos de 6000. Y eso también un poco también habla con lo que le estaba comentando, de que hay más dificultades para tener el pie para una propiedad de 6000 UF, tener una aprobación bancaria, etcétera. Entonces, como este es un mercado usado, generalmente ahí se ven más perjudicados estas propiedades con un mayor valor. Y generalmente en estos tres rangos que tenemos primero de 1000 a las 6000 UF, ahí el rango etario que más predomina, se ha mantenido bien constante si uno lo mira en el tiempo, son los de 30 a 65 años, que es un poco justamente donde está toda la masa como laboral y con gente que tiene posibilidad ya de tener un ahorro para comprar la propiedad. Ahora, si vemos este mismo gráfico de las mejores comunas en cuanto a propiedades nuevas, aquí ya tenemos dos comunas que tuvieron una variación negativa en comparación a otros años. Aquí igual está muy enfocado a que hay algunas comunas donde de repente en algunos trimestres entran proyectos con muchas unidades. Por lo que vemos, por ejemplo, Estación Central, si lo comparamos con este trimestre que fue cuarto en cuanto a las ventas para el primer trimestre, pero si lo comparamos con el primer trimestre del año 2023, donde ingresaron casi el doble de propiedades, es porque lo más probable es que justo ese trimestre, el primer trimestre del año 2023, ingresaron varios proyectos ya sea para multifamily, para renta, que hicieron que se incrementara mucho. Entonces, al final, por eso tenemos esa variación y cuando hablamos de proyectos nuevos va a ser súper específica justamente trimestre a trimestre. Y así vemos en cuanto al valor UF promedio de cada una de estas comunas. Aquí un poco bien parecido a lo que hemos usado, pero mucho más fuerte, porque acá tenemos solamente una comuna que sube su valor, que es la Florida, pero todas las demás o se mantienen o bajan considerablemente. Acá es bien interesante ver cómo Las Condes bajó de 12.000 a 6.000, pero esto se explica porque justo este primer trimestre se entregó y se vendió este proyecto de la Municipalidad de Las Condes, que son proyectos sociales que se vendieron entre 3.000 y 1.500 UF, entonces hizo que este promedio UF bajara tanto. Pero generalmente, si sacáramos ese proyecto, igual habría una variación negativa, no tan fuerte como la que estamos viendo acá, pero sabemos, y como lo vimos en este gráfico del índice del valor promedio de las unidades,
las ventas de departamentos nuevos ha ido constantemente a la baja. Y acá lo mismo un poco verlo espacialmente, y acá justamente tenemos que los metros sí o sí son parte fundamental de la estrategia de los proyectos nuevos, donde se están ubicando. Tenemos acá importante sector de la Florida, el sector del 14, Américo Vespucio, bueno, Ñuñoa, Santiago, que siguen siendo comunas súper importantes. Acá en estas 10 comunas que tenemos, están representando el 91% del mercado de vivienda nueva. Entonces, es súper, en verdad, concentrado dónde están estos proyectos. Si se fijan acá, en estas tres primeras comunas tenemos más del 50%, en Santiago, Ñuñoa y La Florida. Aquí es interesante también ver cómo está apareciendo Cerrillo, que es una comuna que tiene harto proyectos nuevos y también que eso lo benefició también la llegada del metro acá. Súper interesante ver cómo la línea 8 que es la naranja que se está construyendo ahora, la línea 6 y la línea 3 empiezan un poco a empujar el centro y todo el desarrollo de departamento hacia el oriente. Y que ahí es la zona en el mapa de calor, podemos ver, más grande, por decirlo de alguna manera. Y habla precisamente de que existe este interés muy rotundo con el Mm. metro, teniendo mucho metro cerca. Correcto, sí. Buen detalle ahí, René, que sí, pues acá tenemos todas las líneas de metro y tenemos la naranja, que es una línea que ya está obviamente oficial, pero que todavía está en construcción, que todavía ni siquiera en construcción la 8 y la 7 que sí está en construcción, pero ya están todas las estaciones ya y que ya esa plusvalía, los sectores ya la generaron. Si se fijan acá, la línea naranja que tenemos acá en Ñuñoa, entre Macul, ya está desarrollada con varios proyectos nuevos. Ya generalmente toda esta zona, o más o menos los 500 metros de donde se encuentra una estación, ya está desarrollado por completo. Y en cuanto al mismo ejercicio de entender un poco cómo se agrupan en rango etarios aquí los compradores de departamento nuevo, aquí ya tenemos cosas más interesantes y movimientos súper fuertes en cuanto también, bueno, también está la participación de compradores empresa que suben desde el año 2022 en adelante en un porcentaje bien importante, llegando al 32% durante este trimestre, que es bien alto, y también los compradores extranjeros. Si se fijan acá, si uno comparara con el 2014, que era el 4%, llegamos al 12%, casi 3 veces lo que compraba un extranjero en propiedades nuevas, lo está apalancando, tiene una participación durante este trimestre. Entonces, al final, igual eso tiene relación también con justamente lo que hablábamos en un principio de que estas promociones que están haciendo en la inmobiliaria y estos beneficios de justamente entregarte el pie, que te lo pueden pagar en cuotas sin interés por 48 meses, hace que muchas personas que incluso, si se fijan acá, si bien también los menores de 30 años también han perdido harta participación, pero no tanta como en usados, porque al final justamente estamos viendo que hay mucho beneficio y están haciendo el esfuerzo las inmobiliarias para poder vender este tipo de productos, para poder deshacerse del stock de entrega inmediata que tienen. Obviamente acá, si uno mira este último periodo en cuanto a rangos de valor, acá efectivamente las propiedades nuevas están concentradas en propiedades de 2.000 a 6.000 UF. Ese es como su nicho. Tenemos propiedades menos de 2.000 que están más asociadas justamente a proyectos con subsidio o proyectos con comunas como con un valor, un ticket de entrada mucho menor. Acá en estos tres como rangos de valor que tenemos hasta las 6.000 UF, nuevamente tenemos una gran participación del mercado de inversionistas en empresas. Y ya a proyectos nuevos, si se fijan acá, en cuanto al rango de participación de valores de 6.000 a 9.000 UF y de 9.000, es súper acotado. Tenemos menos de 200 transacciones mensuales y la proporción entre cada uno de estos, en cuanto a rango etario, es súper homogénea. Si bien acá solamente en de 6.000 a 9.000 tenemos un 33% que es de 30 a 45, lo demás es súper acotado en verdad. Y ahí se entiende también un poco porque acá generalmente los proyectos nuevos uno tiene que tener una aprobación bancaria y un pie para comprar ese tipo de propiedades que obviamente hacen mucho más lejano ese cambio. Es súper interesante ver como la participación de las empresas, sobre todo en los segmentos de menor valor, y pensando que entendiendo que cada vez es más difícil comprar un departamento por una persona, y sobre todo joven, cómo las empresas en el fondo toman esta oportunidad, que tienen una espalda económica un poco más grande, y en el fondo empiezan a ofrecer estos departamentos de arriendo que en su mayoría, cuando es un edificio completo, es un multifamily, pero que es súper interesante, en donde hay un problema para la mayoría de las personas, las empresas vieron una Mm. oportunidad en un momento que los precios han tendido a la baja. Sí, y tomando justamente eso que tú comentas, René,
hablando un poco del perfil inversionista, porque acá estamos obviamente mezclando todo estos grupos etarios, que muchos son primera vivienda, la mayoría son primera vivienda, pero hay mucho perfil inversionista, y hicimos el siguiente ejercicio que viene en la siguiente lámina, un poco entender en el tiempo cómo se han ido moviendo estas comunas donde un solo comprador compra más de 2 unidades. Entonces, entendiendo que un comprador compra más de 2 unidades es porque o uno es para vivir y el otro para inversión, o los dos son para inversión. Entonces nos va mostrando cuáles son las comunas top o las comunas que más eh, ventas registran con un solo comprador con más de una vivienda. Entonces acá es interesante porque uno va viendo cómo se van moviendo las comunas. Si bien, si uno se fija, siempre el 50% de las propiedades para inversión se concentran en la comuna de Santiago, Estación Central y Ñuñoa, que si uno se fija acá en el gráfico, que son estas tres primeras comunas, incluso acá ya llegando casi al 70% para el 2024. En el tiempo uno va viendo cómo algunas comunas y fueron entrando, que en su momento fueron con un gran desarrollo inmobiliario y se fueron gestionando como también como posibles por su ubicación, ya sea a nivel de equipamiento, el metro, servicios, colegios, fueron entrando y desapareciendo. Por ejemplo, Independencia, vemos acá que el 2015, el 2016 presentaron una gran participación y que después ya en el tiempo eso se fue como perdiendo en cuanto porque ya se agotó un poco el espacio para poder crecer. Estación Central, que les decía que es una comuna importante, vemos que tuvo su mayor auge durante el 2020, el 2021, 2022, con un gran porcentaje, incluso hasta ahora, el 2024, perdón, el 2020 2021, acá el moradito. Acá del 2018 en adelante, Estación Central presentó casi sobre un 20% de participación. Y este azul que estaba leyendo recién en Ñuñoa, que Ñuñoa es una comuna que de a poco ha ido entrando a este mundo, y es bien interesante Ñuñoa, porque Ñuñoa tampoco tiene un ticket de venta barato. Cuando uno lo piensa como para inversión, efectivamente uno pensaría que uno quiere comprar una propiedad a un valor relativamente bajo para que el arriendo al final ojalá cubra este dividendo que uno va a tener en el tiempo. Pero Ñuñoa, siendo con un ticket promedio súper alto, sabiendo que este dividendo que va a tener, quizás que el arriendo no lo cubra, se ha presentado como una comuna que tiene una participación bastante interesante, que como vemos acá, para este año partió con el 18% de participación. Y hay, bueno, hay que destacar, como decías tú, que también acá también entra mucho también el inversionista, de inversionista como empresa que compran edificios, torres completas que son para multifamilias, que eso también este número lo apalanca mucho. Y lo otro, antes de pasar en menor medida, que generalmente todas tienen más o menos la misma lógica, como una céntrica o cercana a polos de trabajo, Mm, céntrica, exceptuando todas las Condes, pero que tiene un gran polo de trabajo, pero uno ve cómo crece la Florida en el tiempo, que la Florida en el fondo la llega al mm, metro, y en el fondo es ese triángulo en torno a los dos malls que hay, y que permite una alta densificación, ha ido creciendo el interés, por tanto así que el 2023 creció bastante, se ajustó ahora un poco, pero que llama la atención cómo ha ido aumentando en el tiempo, sobre todo mm, en los últimos años. así es. Bueno, y eso fue el mercado de departamentos. Ahora vámonos con el mercado de casas, que obviamente, como digamos la proporción, es un mercado que representa el 30% de las transacciones totales del conservador. Es un mercado que obviamente se mantiene y es constante. Y acá, como vemos en esta evolución un poco en participación a qué tipo de mercado es el de casa en cuanto a nuevos y usados, y acá generalmente vemos que históricamente el mercado de casas es más que nada de propiedades usadas. El mercado nuevo, si vemos en el tiempo del 2019, incluso si uno va más atrás, el mercado si siempre fue representaba cerca de casi un 40%, el 2019 llegaba a un 20%, y ahora estamos llegando a un 11%. Ha ingresado muy poco proyecto de vivienda nueva, y eso porque un poco también porque la escasez de suelo, sabemos que los proyectos generalmente de extensión necesitan otro ticket de entrada para poder desarrollarse. La gente, obviamente, con esta menor capacidad de pago, al final va a optar por un departamento. Entonces, obviamente, estos proyectos se han ido como acotando en el tiempo, y como muestra acá la gráfica, al final su participación está llegando casi al 10% con respecto al total de ventas del mercado de casas. Y sí, vemos un poco el comportamiento de la evolución en cuanto a esta distribución de rangos de valor. Efectivamente, acá tenemos que las casas se han mantenido bien estables, y un poco lo que muestra un poco el mismo comportamiento que vimos en departamento, en cuanto a que la proporción más grande de las ventas de cada trimestre corresponden a propiedades bajo las 100.000 UF. Como que está toda la transacción de vivienda usada y todo el tramo mayor a 6.000
obviamente se ve mucho más perjudicado como con la situación actual de mercado que tenemos en la economía. Si bien acá es interesante ver que de repente acá es más golpeado de 6.000 a 9.000, que justamente es la brecha donde mucha gente que tenía casas que costaban 5.000 y antes podían vender esa vivienda, pedir un crédito hipotecario y comprar una vivienda más grande, ahora tienen más restricciones y no lo están pudiendo hacer. Entonces, si se fijan acá, la participación que más ha bajado son de 6.000 a 9.000, y si uno ve las propiedades sobre 9.000, tampoco han experimentado un cambio tan grande. Si uno lo compara, obviamente, con datos como pre-pandemia o datos de post-pandemia, que acá también hubo mucha demanda por vivir en casa. Sabemos que después de la cuarentena igual hubo un boom de comprar casas, porque al final todos vivieron como que no querían estar encerrados en un departamento. Posteriormente, si uno ve los datos del 2022 en adelante, esa participación, esa proporción se ha mantenido bien constante en el tiempo. Y en cuanto al cómo se desglosan estos rangos de valor en el tiempo para la unidad de vivienda nueva, obviamente considerando que acá tenemos solamente el 11%, un porcentaje muy acotado del mercado total, vemos que si las propiedades se han ido ajustando y generalmente ya no quedan para los últimos 3 trimestres propiedades bajo las 3.000 UF. Tenemos propiedades de 3.000 en adelante. Esa es la proporción que se está moviendo. Al final son propiedades con un ticket de entrada mucho más alto. Ahora, si analizamos este mismo escenario en este índice que nosotros realizamos para entender cómo ha sido la evolución, tanto de los proyectos nuevos como usados, vemos que acá sí, pues efectivamente tenemos lo mismo que vivimos un poco en departamento, capaz que a una menor escala por el tamaño de mercado que tenemos, que post pandemia, después de este bajón de las cuarentenas, hubo un incremento bien importante como este efecto rebote de las propiedades usadas, y que esto después se fue cayendo paulatinamente, y ya después desde el año 2023 en adelante se ha mantenido bien estable. Si bien no ha subido ni ha bajado muy fuertemente, esto se ha mantenido, y ya justo para el primer trimestre de 2024 vemos que de nuevo tenemos una variación negativa con respecto al mismo periodo del año 2023. Y el mercado de casas nuevas, acá está mucho más contraído. O sea, acá uno se fija que ya desde el año 2017 en adelante que hemos tenido un índice bajo los 100, y ya desde el 2022 en adelante que este índice, si bien acá hubieron varios trimestres que estuvimos con una variación como al alza, ya desde el tercer trimestre del 2023 vemos que esto se ha ido bajando y ha ido cayendo, llegando a un índice de 21, que es súper bajo, considerando también que acá también estamos hablando de un universo de unidades mucho más acotado. Ahora, si vemos este índice en cuanto al valor promedio de las unidades, si bien acá en las propiedades usadas podemos entender que este índice se mantenga, y lo mismo que veíamos un poco en los departamentos, que si uno tira una línea de tendencia aquí, vería hasta el año 2022 que esto siempre había ido al alza, este valor UF promedio. Ya el 2022 se ha visto un ajuste importante en los valores. Si bien llegamos casi a un índice 100 en el tercer trimestre del año 2022, esto se ha ido estabilizando, y hemos tenido, si bien acá un par de alzas durante los últimos periodos 2023, ya para este periodo nuevamente tuvimos una caída, pero si uno se fija la variación entre el primer periodo del 2024 y el primer periodo del 2023, tenemos una variación cero. Este índice se mantuvo. Y en cuanto al índice de las propiedades nuevas, acá hay que entender que este número es súper acotado. Entonces, cualquier venta que uno observe, por ejemplo, cuando vemos esta alza importante del índice de valor en el segundo trimestre de 2022, es porque también hay que entender que si uno va al gráfico anterior, acá tenemos una caída importante también de ventas. Se vendieron muy pocas unidades, y estas unidades lo más probable es que correspondan a unidades del sector oriente. Entonces, al tener un universo tan acotado, se apalanca mucho el valor. Entonces, en este caso, este índice que uno puede ir siguiendo, si bien en años atrás se podía ir viendo una variación como constante, ahora ha bajado tanto el número de venta de vivienda nueva de casas, porque existe un número muy acotado de vivienda nueva, que este valor obviamente se apalanca por donde se está vendiendo un proyecto en Las Condes o en Colina o en Maipú. Entonces, obviamente, este valor queda como más distorsionado en el tiempo. Sí, es súper, antes de pasar, que es súper importante que cuando tienen esta subida de valor, y esto lo podemos ver en casas como en departamentos, que después se Mm. ajustan ahora último, eso también en parte se debe porque los valores de las viviendas absorbieron la inflación también. Y eso en el fondo hizo que el peso en el fondo y el UF se separaran mucho. Y que obviamente repercutía finalmente en los sueldos de las personas al poder pedir los créditos, porque
los sueldos en el fondo no se Mm, ajustaron del todo por la inflación, y en el fondo ahora lo que vemos es ese ajuste, de que la vivienda pudo absorber ahora finalmente la inflación y que si se fijan empieza a tomar un curso mucho más normal a antes de estos saltos durante y un poquito después de la pandemia. mm. Ahora, si pasamos a ver el top de comuna en cuanto a casas usadas, vemos que aquí, bueno, acá no hay, no hay como una tendencia muy relevante como veíamos en departamento. Acá tenemos varias comunas que bajan cantidad de ventas y otras que suben o se mantienen. Acá sí, igual vemos cómo se ha ido como dando esta variación en el año durante el 2024 y 2023. Tampoco es que sean grandes variaciones, estamos hablando que al final las unidades que se venden de tanto de casas se han mantenido bien parejas. Al final, esta proporción y esta diferencia que nosotros tenemos, que vamos a ver en el gráfico que viene después, no es tanta. Y si vemos también en cuanto al valor, al ticket promedio de cada una de estas comunas que más vendió, en su mayoría tenemos varias que suben, que el valor se ajusta al alza, pero si uno también va al uno, va viendo que esta alza tampoco es tan significativa, es más bien marginal en muchas veces. Entonces, al final, en general, el mercado de casa es mucho más estable en cuanto al valor UF que se va promediando. Si uno lo está viendo por comuna, no así cuando lo vimos por el índice que hay agrupado a todas las comunas, pero si uno lo ve ya como más caso a caso, uno va viendo que estos ajustes son súper marginales o no cambian mucho, porque al final el universo de venta de viviendas es mucho más acotado. Eso es súper importante igual tenerlo claro. Y si Es acá lo súper vemos ya un poco reflejado en cuanto a la espacialidad, eh, vemos que acá es mucho más disperso cómo está como concentrada la venta. Si bien la comuna de Maipú representa el 18%, después casi todas las comunas van a representar el 3, el 2%. Acá tengo, en 15 comunas tengo el 81%, o sea que no es como un departamento que toda la venta está concentrada en ciertas comunas. Acá es mucho más disperso. Tenemos tanto Maipú, La Florida, Colina, Lampa, que absorben mucha venta de vivienda usada. en el caso de Colina, mira, si volvemos antes, es muy interesante ver lo que comentaba Esteban antes, que al final decía que las propiedades entre 6.000 y 9.000 son las que más se han visto afectadas. Pues, y efectivamente, vemos que si ven el registro aumenta, que básicamente en Colina se apalanca mucho por el sector de Chicureo, Santa Elena, en el fondo, y que son básicamente condominios, el valor se tuvo que ajustar a la baja precisamente porque están dentro de ese rango que ya no podía adquirir esta propiedad y en el fondo tenían que ir ajustándose. Y que eso es Mm. súper interesante de ver porque representa muy bien en una comuna que es muy de casas, lo que hablábamos de este segmento económico que se ve muy repercutido ahora con los créditos. Y en cuanto justamente a esta descomposición del rango etario de los compradores de casa, esto acá en el tiempo, si uno lo fija en el primer gráfico acá anualmente, se ha mantenido súper estable, no ha tenido grandes variaciones. Incluso acá tampoco aparecen mucho los compradores de empresas, si bien incluso se han mantenido, incluso han bajado si uno los compara con años anteriores a la pandemia. Vemos que obviamente acá también los compradores menores de 30 años igual han sufrido, pero no tanto como en departamentos. Vemos que acá el perfil y el ticket de entrada para el producto de casa, si uno también lo desglosa acá, para este primer trimestre se apalanca con propiedades económicas de 1.000 a 2.000. Aquí está la gran cantidad de transacciones y acá se ve claramente justamente lo que también acaba de comentar René, de que las propiedades de 6.000 a 9.000 son las más afectadas. Porque las personas que tienen ticket de entrada sobre las 9.000 todavía tienen el poder adquisitivo para comprarla y sigue moviéndose el mercado. Las propiedades bajo las 100.000, ahí están súper parejas incluso con las de 2.000 a 3.000, porque hay mercado y al final, acá si uno ve cómo se descompone este rango etario, incluso los menores de 30 años están teniendo participación en la compra de casa, pero si uno ve en el rango de 6.000 a 9.000, este está costando un poco más justamente porque estos rangos etarios siempre están mucho más apalancados por los bancos y los bancos están teniendo más restricciones, entonces este tipo de vivienda o este justo rango de valor se ve mucho más afectado. En cuanto a las top 10 de comunas que venden casas nuevas, aquí efectivamente, si se fijan, el universo, aquí sí que queda mucho más claro que el universo es mucho más acotado. Si bien acá hay un alza en la comuna de Lo Barnechea, estamos pasando de 12 a 19 casas, a 19 ventas de casas nuevas. Entonces, al final, este universo y este valor UF en metro cuadrado va a estar súper apalancado por la cantidad de unidades que están vendiendo. Por ejemplo, acá en Lampa, si bien retrocedió, estamos hablando que justo el primer trimestre del año 2023 es un proyecto grande de casa
que obviamente hace que la diferencia sea casi el doble a la baja en cuanto al primer trimestre. Entonces acá es súper importante dejar que este mercado es mucho más acotado y el análisis tiene que ser un poquito más uno a uno. Y esa es la idea, un poco también estar informado y entender cómo se mueven cómo se mueven estos tipos de mercado, tanto usado como vivienda nueva. Y si lo vemos parcialmente acá, queda súper claro también cómo en estas 10 comunas el mercado vivienda casa nueva está el 97,5% de las viviendas de las ventas que se inscriben en el conservador. O sea que acá está todo el mercado. Si se fijan, acá Colina es la que más representa el sector que tenemos: Chicureo, San Misero, Santa Elena, donde está el 36% de las ventas de vivienda nueva, seguido por Lampa, que tenemos acá Lara Pinta, Valle Grande, que generalmente van ingresando y van produciendo hartas unidades en venta. Y si un poco dividimos el rango etario en cuanto a vivienda nueva, aquí sí que ya vemos un comportamiento y que efectivamente acá, desde el 2023 y el primer trimestre del 2024, los jóvenes menores a 30 años, efectivamente acá están súper perjudicados en cuanto a su participación bajó desde un 10, un 16% llegaron a tener el 2019 a un 3%. Efectivamente acá, como vivienda nueva, quedan muy... está el tema de la aprobación bancaria, como no, seguimos repitiendo, está el tema del pie de la propiedad, entonces ahí está muy perjudicado. Acá es interesante ver cómo los compradores extranjeros aumentan harto su participación. Y bueno, ahí como les decíamos al comienzo, hay muchas promociones, hay muchos beneficios de la inmobiliaria que te están permitiendo, si bien los extranjeros realmente no pueden tener el pie, tienen buenos ingresos, tienen buenos trabajos, entonces la inmobiliaria le permiten estar pagando un pie sin interés a 48 cuotas, que hace que desde el 2021 en adelante, si se fijan, hay un incremento continuo y se ha mantenido durante estos últimos años. Entonces, bien interesante cómo ese perfil ha crecido y siguen siendo lo más predominante los perfiles de 30 a 40 a 65 años. Ya sobre 65 años también la participación es muy menor. Si bien acá incluso sube un poquito este último año, históricamente la participación de gente sobre 65 años en el mercado de vivienda, casa nueva, no se da tanto. Y si uno acá un poco hacemos esta misma como lupa con entender cómo se comportan estos grupos etarios en cuanto al valor de la propiedad, sí, pues efectivamente acá no tenemos propiedades nuevas de 1000 a 2000 UF, sí tenemos de 2000 a 3000, que son generalmente igual, son muy pocas, que son con subsidios. Si se fijan acá, tenemos menos de 20 propiedades, menos de 10 propiedades, y el mercado se concentra en las propiedades sobre 3000 UF, siendo las propiedades sobre 9000 UF las que concentran la mayor participación. Acá es bien interesante ver cómo las casas, efectivamente, como veíamos en el plano, en el gráfico anterior, en el plano, Colina, que donde está justamente este ticket, que hay sectores de Chicureo, que las propiedades valen sobre 9000 UF, y también tenemos sectores como Chamicero o Santa Elena que las propiedades valen tan entre 6000 y 9000, que son las que apalancan un poco este mercado. Y eso Sí, sería como dato duro. y en ese sentido, es importante ver cómo efectivamente hemos ido mejorando las ventas en el Conservador de Santiago de departamentos durante los últimos dos periodos, y que eso también en parte se debe porque se han ido ajustando los precios, y lo que comentaba un poco esto de la inflación y ajustarse con el valor real. Mientras que el mercado de casas se mantiene estable, pero que en el fondo, y como lo fue comentando Esteban a lo largo del webinar, es importante por el sector oriente y también por los sectores de colina que un poco apalancan las ventas y el valor. Así es. ¿Y qué nos espera para este 2024 que queda? Bueno, nosotros vemos que están estos ajustes de mercado que están haciendo que las propiedades como que un poco reactivar este flujo de venta de propiedades, así que es bien importante, lo más probable es que siga. Estamos justo en esta semana en una venta de propiedades nuevas con harto descuento. Eh, Sabemos que el crecimiento, lo que queda del año, no va a ser muy distinto a lo que vemos ahora, si uno incluso también saca las cifras que tiene la CMF en cuanto a las colocaciones bancarias, hemos visto que ya por más de un año estas colocaciones se han mantenido súper estables, cerca de las 18.000 registros de colocaciones bancarias trimestralmente, por lo que uno esperaría, y también viendo las cifras del conservador como ha ido incrementándose durante el primer periodo del 2024, esto debería mantenerse igual, ¿no? Uno no esperaría cambios muy significativos ni hacia la baja ni hacia el alza. El acceso a financiamiento es súper importante. Acá hay un desafío todavía en cuanto a la tasa de interés, el tema de controlar la inflación, y eso yo creo que va a ser un tema que va a seguir permitiendo un poco reactivar el mercado en cuanto a flexibilizar ciertos parámetros para poder obtener este financiamiento.
Y también está el tema de los empleos y los salarios, porque entre más estable estén los salarios y tengan una mejor capacidad de compra de la familia, este mercado obviamente se va a ir directamente impactado en cuanto a las unidades vendidas que va a tener durante un periodo. Y que muchas gracias. Espero que se haya entendido y quedamos aquí atentos así. No sé cómo nos fue en el chat con las preguntas, Felipe. Bien, bueno, a diferencia de otros webinars que hemos hecho, no han llegado tantas preguntas, así Ya. que los invito a todos a este es el momento, cualquier duda que Eso puede ser tengan, algo bueno porque se entendió, ¿no? eso puede ser positivo porque lo explicaste mejor que en otra oportunidad. Ahora, eso sí, ojalá que las puedan hacer en la sección de preguntas y respuestas. Obviamente, lo que no alcancemos a responder será enviado directamente por mail. La presentación, de hecho, hasta el webinar va a quedar ahí en YouTube para que puedan volver a revisarlo. Así que ahora, Esteban, te voy a ir comentando ciertas preguntas que no han hecho. Entonces, Beatriz Baeza pregunta, ¿cómo consideran en este gráfico aquellas unidades nuevas que no se vendieron, pero que las inmobiliarias las pusieron en arriendo? Ya, generalmente hay todo escenario, porque generalmente cuando las inmobiliarias ponen en arriendo muchas, y es lo que íbamos registrando nosotros cuando hablábamos de estas ventas que quedan como ventas para un multifamily, es porque hay algunas transacciones que sí se inscriben en el conservador porque se traspasan de una inmobiliaria a otra. Ahora, estas transacciones que se pasan entre inmobiliarias que son como, entre comillas, hermanas, y no hacen un registro en el conservador, efectivamente en estos gráficos no se observa. Ahí nosotros tenemos otra información que levantamos todos los proyectos de multifamily, independiente si hayan quedado registrados en el conservador o no, para ir como siguiéndolo. Pero en el caso de la información del conservador, no todos estos proyectos multifamily de empresas que compran un edificio queda registrado en el conservador, porque de repente son de inmobiliarias hermanas que son temas más contables que de registro de la propiedad. Bien. Carolina Smith pregunta, ¿esta información existe para otras regiones? Por ejemplo, la región de Coquimbo. Actualmente tenemos información de Coquimbo de más que nada de oferta y de las transacciones que registra el Servicio Puesto Interno. En el conservador nosotros actualmente no estamos levantando el conservador, están dentro de nuestra roadmap para más adelante, pero sí tenemos información en cuanto al mercado de oferta que se publica en los portales y la información que entrega el Servicio Puesto Interno de las transacciones de vivienda. Perfecto. Carolina Palma pregunta, hola, oh, las casas en condominio, es decir, que son copropiedad, están clasificadas como casas, supongo, ¿o no es así? Sí, sí, el servicio puesto interno las clasifica, aunque esté con copropiedad en condominio, las clasifica como casas. Ahí lo que no se tiene generalmente en condominio cuando se clasifica una copropiedad en el servicio puesto interno es la superficie de terreno. Y para eso nosotros hemos trabajado ahí junto con Propitech en desarrollar modelos de estimación de terreno y vamos sacando información también de las municipalidades para tener ese dato completo en cuanto al terreno que tiene esa casa en copropiedad en condominio. Pero sí queda registrada como casa dentro del servicio puesto interno. Bien, Pablo Vargas pregunta, a la hora de tomar muestras de ventas efectivas en una zona, ¿hasta qué fecha aparecen los registros en Propitec? Ahí nosotros tenemos bases cargadas del 2014 en adelante. Habría que ver me imagino que está hablando del visualizador de mercado de Propitech y ahí creo que tenemos hasta un año atrás. Ahí lo Ya, podríamos confirmar con el equipo. ya, yo creo que ahí se pregunta más que nada como cuál es la fecha de actualización, o sea, qué tan cercanas son esas compraventas, qué tan actuales son. Y ahí para complementar, nosotros estamos al día con el conservador de Santiago. Básicamente todos los meses actualizamos, solamente que el mismo conservador tiene un desfase de 3 meses. Vale decir, lo Correcto. más nuevo que puede aparecer en las tasaciones de Propitec o en cualquiera de nuestros productos sería de ahora a 3 meses para atrás porque el conservador tiene ese desfase. Ujú. Después preguntan cómo se ve el mercado de los departamentos high ticket sobre de 1000 UFs en el sector oriente. Ahí que creo que pasamos justamente el ticket de la lámina, deja volver atrás. Pero un poco
porque acá no me está, se me quedó pegado para hacer la presentación, pero el mercado, sobre todo los tickets más altos, son los que se han visto más afectados, por lo que veíamos justo en la presentación. Sobre todo, me imagino, preguntó vivienda nueva o vivienda usada, o no hizo ese reparo. No. No. Bueno, en vivienda nueva, obviamente, está mucho más, tiene muchas más posibilidades de tener reactivación por todas estas promociones y estos beneficios que está haciendo un poco la misma inmobiliaria en darte facilidades para pagar el pie y para tener como la aprobación bancaria. En cuanto al mercado de usados, ese mercado está mucho más contraído, porque al final el ticket de entrada para poder entrar sobre una propiedad de 10.000 UF es mucho más escaso o tiene muchas más dificultades. Ahí el mercado se mueve mucho más en propiedades menores a 6.000, como lo mostrábamos en el informe. Perfecto. Después preguntan, en la gráfica no se vio el promedio de la comuna de La Reina en casas usadas. Ahí le vamos a mandar la presentación, por si algún dato Sí, no quedó, le vamos a mandar la presentación para que, bueno, y si tienen cualquier otra duda y que no tengamos el dato justamente ahora, nosotros quedamos ahí de estudiarlo y sacar el dato, nos podemos juntar a conversar, tomarnos un café, de repente una llamada por Teams, no, estamos totalmente disponibles para conversar con el que necesite aclarar algún sector en particular o lo podamos ayudar. Además están los servicios de Propites, como decía Felipe, nosotros tenemos el visor inmobiliario, tenemos herramientas de Big Data que también le permiten hacer un análisis un poco más personalizado. Toda esta información nosotros la sacamos de una plataforma que tenemos de Big Data que le permite al cliente hacer consulta o análisis en tiempo real. Entonces ahí no hay problema en que nos juntemos, que le podamos mostrar esa herramienta por si le sirve, sería súper interesante. sí. Bueno, de hecho ahí como para ir cerrando, recordarle a todos nuestros usuarios que dentro de las suscripciones siempre tienen disponible el análisis de mercado que justamente trabaja con toda esta información que mostró Esteban y René. Así que invitadísimo a los que no lo conocen, poder meterse, a los que tengan dudas, poder acercarse a nosotros. Ahí en nuestra landing, en el dashboard, siempre está el icono de WhatsApp, ahí se contactan directamente con nosotros, o si no, siempre puede ser directamente a contacto@propitech.com, siempre estamos atentos ahí a responder las dudas. También está el visor inmobiliario, que básicamente se puede extraer toda la información que nosotros utilizamos para estos estudios, así que invitadísimos ahí a conocer los que aún no conocen. Eh, y bueno, también ahí como para poder dar cierre, los ganadores de la rifa de los 2 packs de 3 tasaciones sería, me mandan acá, Fernanda Villarreal de Alliance y Rent, y Beatriz Baeza de Baeza y Riveri Propiedades. Así que nosotros nos vamos a contactar con ustedes para poder activársela en sus cuentas y también aprovechar de decir que nos han preguntado muchísimo cuándo vamos a hacer esto para otras regiones. Nosotros hace un tiempo atrás hicimos una a Mm. nivel general, esta la hicimos enfocar en región metropolitana, así que ahora las próximas las queremos enfocar en zonas, ojalá en regiones, para poder ir ayudando a todos nuestros usuarios que no necesariamente trabajan en la región metropolitana. Así que, dicho eso, nos despedimos. Muchas Felicitaciones a los gracias. ganadores Felicitaciones a Mm. los ganadores Y muchas y gracias por su tiempo a todos los que estuvieron presentes. Esperemos ahí su feedback y si quieren conversar, estamos totalmente disponibles. listo. Muchas gracias, que estén bien. Chao, Felipe, chao, Súper. René, chao a Chao, todos. chao.